Mi pregunta era, ¿por qué no usar en el ingreso una rampa? Una rampa igual, una rampa para que sea, tú sabes que para que sea una rampa cómoda, debe tener cierto recorrido. Entonces, al final, era o generar rampas o generar un espacio donde puedas sentarte así como un escalón, pero ya mucho más fácil de salvar. Es por eso que al final fueron esos escalones, ya no antes como un graderío que pensábamos, sino esos escalones de 75, 80 centímetros, que al final son como pequeñas terrazas, que sea un lugar ya incluso donde puedes tú poner, ya no tanto ojalá como un escalón, sino un lugar donde puedes poner incluso una silla, una tumbona o algo así. Se lo planteo más en ese sentido, para que sea un espacio de uso. Al final sí se trabajó la rampa, pero en una sección. Al final, todo este nivel está conectado con el nivel de acá, que es donde baja el terreno, con una rampa. Pero el resto de la sección del aterrazado se manejó con estas terracitas a manera de escalón para aprovecharlas como un lugar para sentarse y estar viendo la piscina. Juan Pablo, ¿qué tal? Juan Pablo. ¿Cómo están? Buenas noches. Eh, por preguntarles cómo se trabajó, en qué concepto se trabajó el tema de cubiertas. El tema se trabajó, en principio, las casas estas de campo tradicionalmente se caracterizan por tener en 1000 aleros, tener aleros por doquier, ¿no es cierto? Frontones y tal. Y por la experiencia de lo que hemos construido, esto que se ve muy bonito, o sea, con los detalles, estos coquetos, estos sexys que les saben decir, al final son muy caros al final. Quieras o no vas a gastar. Entonces al final hay un camino, el ser contundente con la forma, y esto va a ser una casa propia, entonces la cubierta también refleja esa claridad. Entonces el cliente quería que se vea la teja, o sea, si yo estoy aquí quería ver la teja. Entonces por eso el principal de la planta baja tiene una pendiente pronunciada. O sea, no es una pendiente pronunciada y grande. La cubierta es grande, a pesar de que lo que debe cubrir solo es solo la planta baja, pero se prolonga, porque el cliente decía, yo quiero una cubierta grande, donde la teja se vea que es teja, ¿no es cierto? Por eso la cubierta al final se tornó como este espacio contundente, un agua, y al final el proyecto son un agua, 2 aguas y 3 aguas. Los 3 volúmenes principales, el volumen que da al patio posterior, el volumen que da a la piscina y el volumen que es mirador. Como al final esto que es como una cubierta también más ligera, que se trata de una casa de campo en un sector llamado Malacatos, es aquí en una parroquia rural de Loja, que se caracteriza por el clima cálido y por el paisaje y las visuales súper potentes. Entonces el terreno era el siguiente, es un terreno rectangular, ¿no? Como lo ven aquí. Y aquí voy a compartir una serie de bocetos de proceso, son bocetos originales de mi caso. El terreno, el que estoy señalando, me permitía hacer las lecturas del sitio. Siempre deben comenzar, o es recomendable hacer una lectura, ¿no es cierto?, del contexto, lo que tienen en el contexto inmediato. En este caso, el terreno se caracterizaba porque la vía de ingreso, ¿no es cierto?, la tenemos aquí. Había que recorrer un tramo que será de unos 20, 25 metros para acceder al terreno. Ya, primera condicionante, el acceso. Segunda condicionante, aparte de que el terreno es rectangular, como ven aquí, es que todo lo que ustedes ven en rojo, que yo aquí señalaba en aquel entonces, es construcción existente, son vecinos. Son vecinos que se han adosado a mi terreno. Todo lo que vemos aquí es el vecino que ha construido inmediato mi terreno. Y sobre las visuales, siempre es importante las visuales lejanas y cercanas. En cuanto a visuales cercanas, pues teníamos al lado derecho de la imagen un tema de un lote baldío, pero donde había un tema de chancheras, había algo feo de ver, había un paisaje cercano y lejano que no era interesante. Por supuesto, teníamos el valle de Malacatos, teníamos el paisaje más interesante, el paisaje lejano más interesante. A pesar que en el vecino estaba adosado a mi pared, el paisaje lejano era el interesante. Igual que sucede en la parte sur, donde el paisaje lejano también es interesante. A pesar de que lo que tengo en el paisaje cercano es una carretera. Paisaje lejano y paisaje cercano. Y por último, al norte, teníamos una vía, un camino de herradura también,
tampoco significaba mayor interés de vistas. Entonces, con esta lectura del contexto empieza el proyecto. Luego, de hacer la lectura contextual, ya vamos al específico, que es los retiros que me pide el municipio. El municipio nos pide un retiro frontal, un retiro medianero y un retiro posterior. Creo que la idea de emplazamiento del proyecto, lo que ustedes ven en amarillo. ¿Por qué se ubica ahí? ¿Por qué no en otra dirección, más al fondo, más acá, más a la derecha? Básicamente es aprovechar, como el vecino está adosado, ¿no es cierto?, a mi medianera del terreno, es un muro ciego, ¿no es cierto? Y recordemos que el paisaje no es interesante. Entonces, utilizo ese muro que ya me ha construido el vecino para, desde esta referencia que me da el vecino hacia acá, yo voy a poder emplazar mi casa y teniendo un lugar privado. Entonces surgió esa primera idea de emplazamiento, una casa patio en L, que capture las visuales que tenemos acá, hacia acá, y que le dé la espalda a esto de las chancheras, que le dé la espalda a este camino de herradura. Por eso también el gesto de L, no es simplemente por azar o porque algo bonito, sino porque tenía que darle la espalda a esto que no quería ver, malos olores, incluso podría llegar a ser. Y surgían asimismo las ideas de volumetría, cómo configurar esta L. El programa eran cuántas habitaciones, sala, comedor, cocina. Un poco también planteando ideas de volumetría, cómo configurar el proyecto en 2 pisos, haciendo también cortes esquemáticos, siempre trabajando desde el boceto. Aquí está la idea de que de una planta crecer otra planta para capturar el paisaje de las montañas. En planta baja, yo lo que miro es la pared del vecino. Entonces, por ende, yo me elevo generando un mirador en el espacio del segundo piso y capturando las visuales del paisaje lejano. Y poco a poco la planta se va tornando más específica. Aquí ya cada vez está el proyecto más maduro. Vemos aquí la cocina, vemos en amarillo el espacio social. El resto vemos cómo se configuran los estares también de las habitaciones con sus núcleos húmedos. Surgía el tema de la necesidad del cliente de tener una barra de sauna turco y de cambiadores. Y también una piscina. Una piscina, la ven en azul. Y también trabajando el corte, por supuesto, van a ver la idea aquí ya marcada del mirador al que nos referimos. Y luego esto ya se convierte lógicamente en ya realidad en planos arquitectónicos, ya en planos municipales, que es lo que ustedes ven aquí, son los planos municipales que se presentan aquí en el municipio de Loja. En este caso, ya la distribución que quedó al final, planteada con el cliente, el área social en planta baja la vemos aquí, el área del mirador que planteamos para aprovechar las visuales en planta alta la vemos aquí, concatenada con una doble altura y con la habitación máster que tenía que tener cierta jerarquía. El proyecto ya llegó a un punto de realismo en donde ya llegamos a planos, como ven aquí, planos municipales. Igualmente en cortes. Lo que en un principio era un boceto, ¿no es cierto? Que comenzó como un boceto aquí, un corte de boceto. Luego, cuando haces los planos es tal cual, no tiene por qué cambiar mayor cosa, porque la idea es la potente desde el inicio. Corte, se puede decir que es, este corte en plano arquitectónico, se puede decir que es el mismo que lo tenemos en la idea de boceto al principio. El tema del modelo también es una vivienda al final de cuentas económica. Constructivamente es algo muy simple, con estructura metálica, ladrillo visto y teja tradicional. También en la parte posterior se genera un patio también, con salida a una de las habitaciones. Tiene una salida, un patio privado, también una huerta más que todo. Y comprobando también con los programas, volumétricamente. Es por eso que lo que les expliqué en boceto, después lo íbamos corroborando también con una herramienta básica como SketchUp. Por eso aquí ven clarísimo lo del tema del vecino, en café. El vecino que nos tenía construido con paredes hacia el terreno, se posa en la parte más alta del terreno, parte 2, un proyecto en L, ¿no es cierto? Que genera ese espacio de estar, que es una piscina. Como después esa L pues se va fraccionando y fragmentando, generando espacios transparentes, como comenzamos con una idea base, de dónde posar el terreno, al fondo. ¿Por qué? Porque aquí es la parte alta. Mientras más alto estemos, más visuales vamos a tener. Y de este paso 3, ¿no es cierto?
Ya pasamos al cuarto, que es ya del programa arquitectónico ya específico, en donde cada espacio tiene un color. El amarillo, pues, cocina. En celeste, el espacio social a doble altura de sala y mirador. En rojo o naranjado, las habitaciones. En este tono también, más fucsia, se puede decir, tenemos los baños, ¿no es cierto? Y aquí la piscina, tenemos aquí unos cambiadores, que es una cuestión de barbacoas. Vamos con las preocupaciones del cliente, Cristian. En este caso, por ejemplo, una de las preocupaciones era que no tenga el proyecto demasiadas gradas. Al ser una casa de campo, era para un cliente que tiene aproximadamente 55 o 60 años. Que no se coloque demasiadas gradas. Entonces, esa fue una condicionante también para el proyecto. Nosotros al principio habíamos generado una serie de gradas y paisajismo para lugares para sentarse, con un pequeño graderío. Y sin considerar al final que se trata de una señora que digamos que la dueña del proyecto es una señora ya casi a una adulta mayor prácticamente, entonces sean eficientes generando un graderío. Por eso al final, de hecho, son una grada, pero ya mucho más amplia, no hablamos de una grada de 28 centímetros, de 30 centímetros de huella, sino estos escalones ya más amables. Aquí lo ven, 75 centímetros. Que el cliente, era evidente que el cliente necesitaba algo fácil para caminar. Se generaba como esta especie de porche para llegar directo a la sala. Aquí llegábamos a la sala. Entonces ahí viene a usar ideas con el cliente. Decían, no, pero yo quiero llegar a la cocina. ¿Por qué no llegar a la cocina? Yo quiero mi casa de campo donde llegue directo a la cocina. Y pues la entrada se hizo directa. Entrando a la cocina. Lo importante del proyecto, ya saben que son los aportalados, ese corredor ahí donde puedes tumbarte, colocar una hamaca. Que básicamente en este caso el cliente reaccionó muy bien. El hecho de que tú puedas estar ahí, puedas quizás ver a tus hijos jugando en la piscina, ya que toda la parte social da hacia esa piscina. Que en parte del hidromasaje, la preocupación del cliente era, por ejemplo, si abastecía, por ejemplo, para el número de personas que en este caso eran ellos. Entonces se planteó un hidromasaje que se lo va a construir artesanalmente, en este caso con un radio de 1,50. Ellos querían un hidromasaje bastante amplio como para que pueda participar, digamos, la mayor parte de la familia. El norte real, que es algo que no puntualicé, el norte real está acá, totalmente perpendicular al terreno, ¿cierto? Es decir, que el sol siempre me va a dar, o sea, el sol aquí pues, en Loja me va a dar mayormente así. Por eso también las caras que dan a la entrada, digamos, son más, se cierran, es algo natural, se cierran más, y pues las que dan a norte-sur y hacia los espacios sociales se abren ya con mayor seguridad, con ventanales, con techo y tal. El sol también es algo fundamental. Todo el retiro frontal, donde ven ahí ese hormigón, que es una cancha en realidad de multiusos, pues también fue solicitud en este caso del cliente. Tómenlo en cuenta cuando hagan una casa de campo, porque esto es una casa vacacional, una casa de campo. También muchas de las veces el cliente lo que pide es un lugar para poder realizar cualquier tipo de actividad y deporte. Lo tienes que prever junto con la zona de parqueo, que es muy importante, no se olviden de eso.